¿cierto? La primera no la he contabilizado, ¿cierto? Por lo tanto, más 1. Más 1. ¿Ya? Es decir, 36. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. La segunda, ¿cierto? Es la A2. A2 va arriba, ¿cierto? ¿Ya? Es similar a A1. Lo único que cambia es el diámetro. ¿Ya? De hecho, tiene el mismo largo, va a la misma repartición, también va a 20, ¿cierto? Y va a repartir en la misma distancia, así que son la misma cantidad de barras, pero es Fi 10. ¿Ya? B1 son estas marcas que se van ahí, ¿cierto? Porque van en este sentido. ¿Ya? Van en el sentido transversal. Entonces, B1 me dice que son, de hecho me dice que son 49 Fi 22 a 18. B1, 49, este es el dato, me lo dicen en la planilla, que son 49. ¿Ya? Me dicen que son Fi 22. ¿Ya? Lo único que no me están diciendo es el largo de la barra. Ya dije dónde vas a sacar el largo de la barra. Los 7 metros de ancho, menos los 2 recubrimientos, me da el largo de la barra. ¿Cierto? Porque la barra va en este sentido, ¿cierto? Pero tiene que llevar recubrimiento aquí y recubrimiento acá. Si son 7 metros, menos 2,5 y 2,5, son 6,95. Ese es el largo, ¿ya? Y el 49, como les digo, me lo dice, aunque me dice que van a 18, pero me dice aquí que son 49. Profe, ¿Ya? ¿esas barras no están dobladas? ¿Cómo? ¿No están dobladas al final? No, son rectas. ¿Ya? ¿Cierto? Son rectas. Si tuvieran un doblez serían como algo como esto. Tendrían 3 dimensiones, 2 dimensiones, ¿cierto? Ya, en este caso, si tiene una única dimensión, ¿cierto? Es porque es recta. ¿Ya? Luego vamos con B2. B2 es la que va arriba, ¿cierto? En la misma posición también, pero esta va a 20. La anterior iba a 18, esta va a 20. ¿Ya? De hecho, aquí me dicen que son 45 Fi 10. Me dicen que son 45. Ni siquiera tengo que calcularlo. ¿Ya? Son 45 y son Fi 10. Lo que no me dicen, de nuevo, es que el largo de la barra. ¿Por qué? Porque aquí no está en función, ¿cierto?, para un metro, no para una cantidad exacta como la que estamos dando nosotros, que es un ancho de losa. ¿Ya? Así que la misma operación. Los 7 metros que me doy, menos los 2 recubrimientos, 6,95. ¿Ya? Ahí ya tenemos, ¿cierto?, las 4 barras principales de esta losa. Seguimos. A3. ¿Quién es A3? A3 es una barra que tiene esa figura, ¿ya? Que va entre el estribo y en la losa. ¿Ya? Dice que A3 para la losa de 8 metros es un Fi 12, ya, Fi 12, y que va a 50, ¿ya? Que va a 50, pero ahora voy a decir dónde va repartido. Las dimensiones de este fierro que tiene esta figura, ¿cierto? Y valor de X. El valor de X para esta es de 85 e Y vale 12,5. Pero como son 2Y, 12,5 y 12,5 y los 85, ¿ya? ¿Por qué es importante? ¿Cierto? Porque debo sumar, ¿cierto?, las 3 dimensiones para obtener el largo de la barra. ¿Ya? En la otra, la suma, como tiene una única dimensión, la suma pasa simple, ¿no? ¿Cierto? Ya. Ahora, ¿cuántas son? La losa va apoyada en el estribo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Y ahí este fierro, ¿cierto?, es un anclaje asísmico, ¿cierto?, para mantener la losa, ¿cierto?, en su sitio. ¿Ya? Dice que va cada 50 centímetros una barra de otra. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la distancia a repartir? 6,95, ¿cierto? En 6,95 tengo que poner barras cada 50 centímetros. ¿Cuántas barras caben? 13,9. ¿Ah? 13,9. O sea, 14. ¿Y la primera? 15, ¿cierto? ¿Sí? Y son 2 estribos. ¿Cuántas son? 30. ¿Entendieron dónde salen los 30? No. La suma de los 14 son 1. Las dos columnas. El estribo tiene esta figura, ¿ya? ¿Cierto? Aquí va la losa.
Ya, ahí va la losa. ¿Ya? Entonces, esta barra, ¿cierto? Va insertada aquí. Aquí. ¿A cuánto? 50. A 50. Una de otra. ¿Ya? Ya. La distancia a la cual voy a repartir estos fierros, ¿cierto? ¿Cuál es? El ancho de la losa. Si es la misma, ¿cierto? Los 7 metros. Pero menos los dos recubrimientos. ¿Cierto? ¿Sí? Es decir, quedamos en 6,95. ¿Sí? Ya. Ahora lo dividimos en 0,50. ya, y eso me da 13,9. 13,9. Es decir, 14. Pero cuando digo 14, ¿cierto? Estoy diciendo que la primera la estoy colocando a 50 centímetros del borde. En el borde no estoy colocando ninguna. Y la última la estoy colocando allá, en el borde. Eso está bien, ¿cierto? Pero acá no la estoy colocando. Así que tengo que sumarle 1. Esos son 15. Y como tengo un estribo en la entrada y un estribo en la salida, ¿ya? ¿Todo clarito? Sí. Ya. 3. Ahora, A4. ¿Quién es A4? A4 es una armadura, ¿cierto? Que se parece a esa, de hecho tiene la misma figura, ¿ya? También tiene una Y, tiene una Y, tiene una X. La X vale 33 para la de luces de 8 metros y la Y vale 11. La función de esta barrita, ¿cierto? Hace las veces de separación entre la malla inferior y la malla superior. Las mantiene en su posición. ¿Ya? Ya. Lo que me dice aquí el manual es que para esta de 8 metros, el A4 dice que son 4 Φ 8 por cada metro cuadrado. 4 Φ 8 por metro cuadrado. Así está expresado. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a colocar 4 trabas, ¿cierto? Se llaman trabas. 4 trabas de diámetro 8 milímetros, ¿cierto? Por cada metro cuadrado de quién. Pero más que de la losa, es de la enferradura. Es decir, de los 8,70 por los 6,95. Eso me da los metros cuadrados de armadura, ¿cierto? Y me dicen que por cada metro cuadrado de esa armadura tengo que colocar 4 barritas de esta dimensión. ¿Cuánto es? 240. Ya, son 241,86, ¿cierto? Redondeamos 242, ¿cierto? ¿Se entiende hasta ahí? Luego vamos con el ítem 7, que es la marca A5. A5 solamente es aplicable para las luces mayores a 6 metros, ¿ya? Mayor o igual a 6 metros. Esta tiene una luz de 8 metros, por lo tanto corresponde, ¿ya? Es una barra de refuerzo y en el caso de la de 8 metros es un Fi 22, ¿ya? A 20 y tiene un largo de 6,50 metros. También tiene una única dimensión, 6,50 metros. ¿Cuántas de estas son? Me dice allá en el dibujo arriba que va al intermedio de A1. ¿Qué significa eso? Que es lo mismo que A1 menos 1. ¿Cierto? Va justo en los espacios. ¿Ya? Y va a 20. Entre cada A5 hay 20 centímetros. Es decir, tengo un A1, ¿cierto? Tengo el otro A1, ¿cierto? A20. Tengo el primero A5, ¿cierto? Y aquí hay 10. Después 10, 10 y así sucesivamente, ¿cierto? Después viene A5. ¿Por qué? Está a 20. ¿Se entiende? Entre cada 5 está 20. Entre cada uno también hay 20. ¿Cierto? Y así en forma alternada. ¿Cierto? Pero como el A5 va en los espacios, ¿cierto? En el intermedio, siempre hay uno menos que los A1.
Por lo tanto, si los A1 son 36, A5 voy a encontrar 35. ¿Ya? Siempre uno menos. ¿Sí? Ya. Lo siguiente que hay que hacer es muy fácil. Sumamos A, B, C de las letras que hayan, ¿cierto? Y lo establecemos como el largo de la unidad de la barra. ¿Ya? Aquí lo pueden colocar en centímetros o en metros, me da lo mismo. ¿Dónde es importante establecerlo en metros? En esta de acá. ¿Ya? Este número que aparece aquí es la multiplicación del largo de la unidad por la cantidad de barras. ¿Ya? Es decir, 36 por 8 metros 70, ¿cierto? Si es que lo vemos en metros, me da 313,2 metros. Y ahí usan 2 decimales. ¿Ya? Entonces tienen que hacer el mismo ejercicio para todas las barras. ¿Ya? Una vez que tienen todos los datos, lo que sigue, ¿cierto? Es asociar, ¿cierto? Todos los fierros que son de la misma dimensión. Es decir, todos los Fi 22 los voy a colocar en esta cantidad. ¿Ya? ¿Cuáles son Fi 22? Este Fi 22, ese Fi 22 y el de abajo. Es decir, 313,2 más 313,2 más 227,5, la sumatoria de esto es 881,3 metros lineales de Fi 22. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Entonces, como lo tengo en metro lineal, si multiplico el largo total de los metros lineales por lo que pesa un metro lineal, ¿cierto? Lo que pesa en kilos, en este caso son prácticamente 3 kilos, ¿cierto? Cada metro lineal. Simplemente lo que tengo que hacer para encontrar la cantidad de kilos totales es multiplicar el largo total por el kilaje. ¿Cierto? Sí. Se multiplica y me da en kilos. Y ahora estos kilos, ¿cierto? Son sin diámetro. Por lo tanto, puedo sumar todos los kilos. ¿Se entiende? Cuando llego a esta fila, ya las puedo sumar. Entonces, ¿el valor del kilo del metro lineal va a dar esta línea, esta fila, que es de la NSH 104, 104, esa viene, ¿cierto? ¿La vieron ustedes en el dibujo que les mostré antes? ¿Se acuerdan? Estaba. ¿Ya? Entonces, suman, lo establecen ahí, multiplican por ese y se quedan con ese valor. Después viene el Fi 10. ¿Ya? ¿Cuántos Fi 10 hay? S y nada más. Sumo esas dos cantidades y las coloco acá. Una vez que las coloco acá, sumadas, ¿cierto? Se multiplica por su quilaje y me da ese valor. ¿Ya? Seguimos. Fi 20 lo mismo, Fi 10 lo mismo, Fi 12. El Fi 12 es la única cantidad, por lo tanto no se suma con nadie. Fi 12 va derechamente aquí, al 33, ¿cierto? Aquí estamos, ¿ya? Y luego, ¿cierto? El Fi 8. Fi 8 son 113, también la única cantidad, ahí está. Se multiplica por su kilaje, me da su expresión en kilos. Ahora, sumo todos los kilos, ¿cierto? Y me da los kilos totales de la losa. ¿Cierto? Y en este caso son alrededor de ¿cuánto es? 3 toneladas. ¿Ya? Sumamos esto, sumamos, el valor es en kilos, ¿ya? Con un decimal, ¿cierto? Y ahí está listo la ubicación del acero. ¿Ya? Ahora, para establecer los materiales del acero, ¿cierto? Hacemos lo siguiente. ¿Cuántos materiales vamos a ocupar? 2 materiales para hacer 1 kilo de acero. ¿Cuáles son? Obviamente el kilo de acero y el alambre, ¿cierto? Como nos dijeron que vamos a usar un 4% de pérdida, significa, ¿cierto?, que para generar 1 kilo terminado de acero necesito comprar 1,04 kilos. ¿Por qué? Porque es 1 kilo aumentado un 4%. Sí. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Sí. Así que, ¿cuánto? 1,04 kilos de acero necesito para 1 kilo terminado de acero. ¿Ya? Ya. El otro dato que me dan es que necesito 20 kilos por tonelada de acero. Por lo tanto, ¿cuánto alambre necesito para 1 kilo de acero? ¿Cierto? Que en el fondo es 20 dividido en 1000. ¿Ya? Ahí me sale, ¿cierto?, este valor. Así de simple.
Vamos por el hormigón. Ya. La losa de luz de 8 metros, ancho 7 metros, ¿cierto? T1, T2, ¿cierto? ¿Ya? Cubiquemos la losa. La losa se cubica geométricamente, como el hormigón, obvio, ¿cierto? ¿Sí? El largo geométrico, ¿cierto? Del trigo al trigo, es de, si dijimos que la luz era de 8, ¿cierto? Debo sumarle un T2 adelante y un T2 atrás, es decir, 8 metros 80, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí. Porque con 8 metros no se apoya la losa, Queda en el aire. ¿cierto? Se cae. Necesito los dos apoyos. ¿Y cuántos apoyos? 40 y 40. 8 metros 80. Ya que esa es una de las dimensiones. La otra dimensión es el ancho de la losa. Ese ancho son los 7 metros. Porque es el ancho geométrico. ¿Cierto? Estamos hablando del hormigón, no de la acera. Del hormigón. 7 metros. Y la otra dimensión, ¿cierto? Es el T1. ¿Quién es T1? 40. En este caso. ¿Dónde se ven entonces los datos? En la lámina, ¿ya? Es cosa que la busquen. 40. Por lo tanto, si tengo las tres dimensiones, lo único que tengo que hacer es multiplicar. ¿Cierto? Si multiplicamos, aparecen los 24,64 metros cúbicos. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿se acuerdan que vimos la dosificación del hormigón? ¿Sí? Que era la letra E que aparecía. ¿Ya? En esa me dice que voy a necesitar 340 kilos de cemento por metro cúbico. Me dice que voy a necesitar 360 litros de grava por metro cúbico, que voy a necesitar 380 litros de gravilla por metro cúbico y que voy a necesitar 407 litros de arena por metro cúbico y 170 litros de agua por metro cúbico. ¿Cierto? ¿Estamos? Estamos. ¿Y ese es el dato? ¿Ah? ¿Dato? Sí, pues eso viene en la planilla, usted tiene que capturar los de. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Acuérdense que hacia dónde apuntamos, a estimar la cantidad de materiales que necesito para una unidad de media pago, es decir, para un metro cúbico de hormigón, ¿cierto? Ya tengo las dosificaciones, ¿ya? Pero necesito llevarlas al formato de compra, ¿cierto? ¿Sí? Y aumentarlas en el porcentaje de pérdida que me dice que voy a tener de hormigón. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Por qué es necesario mantener un porcentaje de pérdida en el hormigón? Porque si no tendría que asumir costos y falta. ¿Cierto? Por ejemplo, si se me cae una carretilla, me va a faltar esa carretilla para completar la losa, ¿cierto? ¿Sí? Así de simple. ¿Ya? Y como dice el compañero, si no lo considero del bolsillo mío, pueden que colocar. ¿Ya? La idea es que yo traspase todos los costos a quién? Al mandante. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el caso del cemento, que es el más típico. Cemento especial dice que son 340 kilos de cemento por metro cúbico. ¿Cierto? Sí. Ya. 340 dividido por 42,5, que es el formato de venta, me da, ¿cuánto, chiquillo? 8,0. ¿Qué cosa? Saldo. ¿Cierto? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué me falta? Aplicarle el 3%. ¿Qué significa aplicarle el 3%? Que yo venga y lo multiplique por 1,03. Y eso es lo que aparece ahí, 8,24, con 2 decimales. ¿Qué cosa? Sacas por metro cúbico de hormigón. ¿Se entiende? Eso es lo que tienen que hacer con cada una de las cantidades. ¿Ya? No me sirve el litro, tiene que ser en metros cúbicos. De litros por metro cúbico dividido en 1000. Y luego multiplicado por 1,03, que es el factor de pérdida. ¿Ya? ¿No lo entendí? ¿Por qué 1.03 y no 0.3? ¿Cómo? ¿Por qué 1.03 y no 0.3? Porque me dicen que es un 3, pero no me dicen que es un 2. O sea, el 1 más la dirección. Sí, pues es una instrucción de quien de la prueba. Si le dicen que es un 5%, tendrá que usar el 5%. No, pero ¿por qué lo Sí, no sea época difícil. ¿De verdad? ¿Ya? ¿Quién es lo que no entendió los asuntos de los litros? Ya, vamos a hacerlo con la grava. 360 litros por metro cúbico de grava. Eso me dice, ¿cierto?, la especificación que tengo en la mano. ¿Sí? Ya. La pregunta es millón. ¿Le van a vender el litro a ustedes en la planta? Le van a vender el metro cúbico, ¿cierto?
saber cuántos metros cúbicos de grava para 1 metro cúbico de hormigón. Lo único que tengo que hacer es la cantidad de litros transformarla en metros cúbicos. ¿Cómo lo hago? Los litros los divido en 1000, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 1 metro cúbico tiene 1000 litros. Ya se divide en 1000 y aparecen 0,36 metros cúbicos. ¿Ya? Ya. Pero 0,36, ¿cierto? Debe ser aumentado por el factor de pérdida. ¿Cuál es el factor de pérdida? 1,03. Y ahí, ¿cierto? Aparece el 0,37. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es todo. Eso tiene que hacerlo con todos los materiales. Profe, yo me perdí con el 103. ¿Ah? Me perdí con el 103. ¿Es como un saco 03 o algo así? ¿O nada que ver? No, No es como el típico. Es como que se ya, vamos a leer aquí. y después Dice se que después B, al- hormigón estructural H30, la unidad de metros cúbicos, se montó, ¿cierto? La resistencia media de circulación entre 46 y por eso que vamos a usar la letra E que está abajo, ¿cierto? Ya. Y 3% de pérdida. Ya. Es un dato. No es 2, no es 4, no es 5. Es un 3% en este ejercicio. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿No? Sí. ¿Sí? Es una instrucción, por eso les decía, es una instrucción, tiene que tomarla como instrucción. ¿Ya? Sí, pero es como. ¿Por qué no lo multiplica por el 3%? Eso. Vamos con el moldaje ahora, pero antes les voy a mostrar. ¿Foto? No. Claro, personal. Sí, voy a hacer lo voy a subir a mi blog y después le envío el link y si quiere lo descarga de ahí, es más fácil. Porque no te lo puedo enviar por correo porque va a pasar de no sé, debe ser como 1 GB y Esto es lo que escribo. ¿Tú sabes de qué consuerte es? ¿No? Sí. ya de ahí le explico. Entonces, me tiene que ser cosa. Esta es la losa de hormigón. ¿Ya? En este sentido, el camino va así. ¿Ya? Y el cauce va en este sentido. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Lo que vamos a digamos, cuantificar, ¿cierto? Digamos, es a ubicar es solamente lo de arriba, que es la losa de hormigón. Ese es el ancho, así. ¿No? Sí. Sí, pero el ancho de la losa no, porque eso es el estribo. ¿Ya? Y ese es el sentido del camino, digamos. Sí, de tránsito del fondo. Ya. Sí, pues siempre uno enfrenta el primer estribo y pasa al segundo estribo. Ya. Son los dos vuelos. ¿Ya? Ah, ese dibujito que. ¿Qué hizo, profe, la parte de abajo? ¿Dónde está Ya. el puntero? Vamos a ver un poquito. Ah, eso. Bueno, aquí tiene unas cuñas, pero estas son parte del estribo. Pero aquí debería ir, ¿cierto?, a cuerpo completo el hormigón de la losa. ¿Cierto? Que en el fondo eso que está Te ahí. lo mando. ¿Se entiende? Esa es mi losa de hormigón, apoyada en los dos estribos, a escala. ¿Ya? ¿Cierto? De ese tamaño. Esta es creo que de 7 metros. ¿Ya? Lo que aparece debajo es el moldaje. ¿Ya? Ese moldaje solamente va a ser aplicado a la superficie inferior de la losa, al fondo de losa. ¿Ya? ¿Cierto? Ya. Lo que sí me dicen es que yo debo colocar una plataforma de moldaje, ¿cierto?, mínima de 80 centímetros más allá del ancho de la losa, tanto aguas arriba como aguas abajo. En la práctica eso significa, ¿cierto?, que vamos a tener que... Si este es el límite de la losa, ¿cierto?, el ancho de la losa, un lateral, ¿ya? Lo que debo colocar mínimo son 80 centímetros, mínimo. ¿Por qué? Porque en esta superficie, ¿cierto?, supuestamente yo voy a colocar el otro moldaje del lateral, ¿cierto?, para colocar el bloqueo, ¿ya? Por eso necesito esta plataforma. No se pide ubicar el bloqueo ni el lateral, vamos a ubicar solamente la plataforma de la losa. Pero esa plataforma debe tener el ancho necesario para alojar los laterales, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya.
Lo primero que nos piden de ubicar el moldaje es precisamente, ¿cierto?, identificar los lugares, ¿cierto? La losa, vamos de nuevo para la losa, ¿cierto? Una cosa así, ¿cierto? Es un rectángulo, ¿sí? Volumen, ¿ya? Y esta superficie, ¿cierto? Aquí vamos a colocarlo así, ¿cierto? Para que lo entiendan, que eso es el trigo, ¿ya? ¿Cierto? Ahí va el trigo. Para allá, ese va el trigo, ¿ya? ¿Cierto? El apoyo. ¿Dónde vamos a colocarle el moldaje a la losa? Primero en la luz, ¿cierto? Todo el fondo de losa lleva moldaje, ¿ya? Para la primera parte, cuando vamos a determinar la cantidad de moldaje efectiva, ¿cierto? La ubicación del moldaje es el moldaje que está efectivamente en contacto con el objeto. Aquí no considero esto de los 80 centímetros, tengo que fijarme solamente en el fondo de losa. El fondo de losa está dado por 7 por 8, así de simple, ¿cierto? 8 de luz, 7 de ancho, ¿ya? Sin sobreancho, sin nada. Eso es el fondo de losa. Eso es el metro cuadrado, moldaje, ¿cierto? Efectivo, de hormigón contra moldaje, ¿ya? Lo siguiente, tengo una entrada y tengo una salida. ¿Vamos a colocar moldaje? Sí, pues hay que colocarle moldaje, ¿cierto? En el fondo, vamos a colocar aquí en esta cara, ¿cierto? Moldaje. Esa cara tiene, ¿cuánto de ancho? Tiene, dijimos, 7 metros de ancho y tiene 40 centímetros de alto. 7 por punto 40. Son 2 a la entrada y a la salida. ¿Cierto? ¿Sí? 2. Por lo tanto, 7 por punto 40, 2 veces. El ancho, el fondo de losa, una vez, ¿cierto? Después viene este que viene acá. Este lateral, ¿cierto? Para poder confinar esta caja que queda abierta, ¿cierto? El moldaje es como una caja para los mismos, si no se vierte, ¿ya? El largo va a estar dado por si yo digo 8, significa que aquí no estoy colocando moldaje. Y los 40. 880. ¿Cierto? Entonces por ahí va nuestro hormigón. Hay más de 3 cosas. ¿Entienden? ¿Cierto? Por lo tanto tengo que colocarlo de tope a tope, los 880. ¿Cierto? Si hay que cerrar esto, ¿cierto? El contorno. Ya tengo los dos, entrada y salida, ahora tengo que colocar las dos laterales. Las dos laterales, una, ¿cierto? Es de 880 por 40, que es el ancho efectivo, perdón, el alto efectivo de la losa, ¿cierto? ¿Sí? La losa es homogénea, es constante en la altura en todos, ¿cierto? Es de 40. Ya. Entonces, 880 por punto 40. ¿Cuántos laterales? 2. Entonces, por 2. Multiplico primero y después por 2. ¿Cierto? Eso me da una cantidad, dos cantidades, tres cantidades y después la sumo. ¿Cierto? Aquí lo único que está hecho es que esa va para allá, esa me da esa me da esa. ¿Cierto? Pero al final lo que me interesa es esa, que es la suma de las 3. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Perito para la ubicación del moldaje? ¿Cierto? Sí, yo Ya. Y el último parte del ejercicio, ¿cierto? Si se dan cuenta, vimos 5 tipos de ejercicio. Cada uno 5 puntos. ¿Ya? ¿Se entiende, no? En lo que es el acero, 5 puntos por la ubicación, 5 puntos por los materiales. Así de simple. ¿Ya? En el hormigón, lo mismo. Ubicación y material. Y moldaje, ¿cierto? Ubicación de moldaje efectivo y los materiales que vamos a ver ahora. ¿Ya? Si se aplican bien, deberían andar bordeando en el cuadro. El cielo, el pico. No, pero sin ninguna complicación, pues, eso es lo que estoy diciendo. Si quieren luchar, no, sí, completamente salvable. Ya. Entonces, vamos entonces con Doña Rosa. Para refrescarle la memoria, la losa está compuesta en su moldaje inferior, ¿cierto? Del fondo de losa, está compuesta por un tablón de 3 por 10. Sobre este tablón, ¿cierto? Colocamos un
pino cerrado de 4 por 4, ¿ya? Y de altura igual 1,60 m. ¿Por qué? Porque se fija el 1,60 m. ¿Por qué es fijo? Porque si se dan cuenta, el relleno, ¿cierto?, del fondo de cauce, yo puedo manejarlo. Lo manejo a tal punto que logro el 1,60 m. ¿Por qué el 1,60 m de pie derecho? Porque de cada pieza, ¿cierto?, una pieza mide 3,20 m. La idea es sacar 2 pies derechos de cada pieza. Esa es la optimización de corte que se pidió. Una de ellas, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Descansa arriba, ¿cierto?, un pino cerrado también de 4 por 4 que se llama viga principal, ¿cierto? Y en el otro sentido viene la viga secundaria o costilla, ¿cierto?, que también es de 4 por 4. El pie derecho, la principal y la costilla van a 80 centímetros una de otra, entre ellas, ¿cierto? ¿Ya? Y sobre la viga secundaria vamos a colocar, ¿cierto?, ¿qué cosa? El pino cerrado de 2 por 3, ¿cierto? Que de hecho aquí en el canto tiene los 3 pulgadas, y sobre este vamos a colocar la placa carpintera de 18 milímetros. ¿Ya? ¿Estamos? En el fondo es algo así, como está aquí en el dibujo. ¿Me lo mandó usted? ¿Me lo mandó usted? Tiene que cambiar la extensión, profe. ¿Cómo? Ah, no, ahí está. Volvió acá. Ay, se me perdió, tío. La arriba a la derecha, donde dice rueda de navegación. Está buscando la órbita. Ah, está arriba. Arriba, al lado. Arriba. Más arriba. Ah, está arriba. ¿Ya? Tablón de 3 por 10. 4 por 4, pino cerrado, pie derecho. Viga principal, 4 por 4. Parece que me falta. Bueno. Está la viga principal, viga secundaria, faltó el marco acá. Ya lo ven, no importa. Entonces hay que volver atrás. No, guardar un Ya más allá. ¿Ya? Tenemos que hablar un poquito de la placa. La placa carpintera que va sobre la viga secundaria, ¿cierto? Es esta figura que está acá, que tiene 1,22 por 2,44, ¿cierto? Y está constituida como un bastidor. El bastidor, ¿cierto?, es un pino cerrado, 2 pinos cerrados, 3 pinos cerrados. Sobran 80 por cada uno, ¿ya? ¿Cierto? Tengo 13. Sí. Medio y medio pino cerrado, ¿cierto? ¿Sí? Ya tengo otra pieza más, 4 pinos cerrados. Y me sobran también 80, ¿cierto? ¿Se entiende? Tengo 4 retazos, 4 despuntes, ¿cierto?, de 80 centímetros. Con esos 4 despuntes, ¿cierto?, tengo 1, 2, 3, 4. Y que miden menos de 80. Necesito 4 piezas más. Esa es la segunda optimización de corte. ¿Ya? ¿Cierto? Ya. Entonces, vamos a desarrollar la publicación ahora rápidamente.
ancho. Placa fondolosa. ¿Cuántas son en el sentido transversal? Cuando hablamos del sentido transversal es porque tenemos el camino, tenemos nuestra losa, ¿cierto? Camino, así, ¿cierto? Y esa es la losa. Y aquí va el cauce, ¿ya? Entonces, en este sentido le vamos a llamar entonces transversal, T. Transversal a mi camino. Y cuando hablamos en este sentido, es longitudinal, ¿ya? Para que nos vayamos ubicando. Entonces, ¿cuántas placas vamos a colocar en el sentido transversal? 2. ¿Cuál es la distancia que tenemos que cubrir? El ancho de la losa. Más 80 y 80, ¿cierto? Es decir, 80, 80, más el ancho de la losa, ¿cierto? La losa, ¿de cuánto es esta? De ancho losa de 7 metros, ¿cierto? Vamos a ponerlo así. Ancho losa 7 metros y luz es de 8 metros, ¿ya? Ancho losa 7 metros, más 80, ¿cuánto es? 860. 7 metros, 760, ¿cuánto es? 760 es lo que tengo que cubrir, perdón, 7 metros más 1,60 metros son 860 que hay que cubrir, ¿cierto? Entonces tomamos 860 dividido por los 244. ¿Por qué por 244? Porque las placas van a ser colocadas en este sentido, ¿ya? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Con el 244 en el sentido transversal. Importante porque ahora todas las cosas las voy colocando opuestas a la que está más antes. ¿Ya? Ya. Entonces, 860 dividido por 244. $3,52. Eso se redondea a la placa entera, ¿cierto? Porque no la queremos picar, me dan 4 placas. Ya. Importante. Ahora también me cambió el ancho de la plataforma. Primero partíamos de que el ancho de la losa eran 7 metros. Después que había que colocarle 80 y 80. ¿Cierto? Pero después, como me di cuenta que me daba 3, y algo, necesitaba colocar 4. Ahora el ancho real de la plataforma es de 4 placas por 2,44. 9,76. ¿Cierto? ¿Se entiende, no? ¿Sí? 9,76. ¿Ya? Entonces, 4 en este sentido, en el sentido transversal. En el sentido longitudinal, vamos a colocar 9,76. Bueno, vamos a contar esto. En el sentido longitudinal, en este sentido, ¿cuántas placas vamos a colocar? ¿Cuánto hay que cubrir? De muro a muro, 8 metros, ¿cierto? Dividido en 1,22. 1,22. ¿Cuánto da? 6,56. Es decir, 7. Aunque sabemos, ¿cierto?, que esa séptima placa no la vamos a colocar entera. Pero, ¿dónde hay que hacer optimización? En las placas no. En la cantidad de placas no. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Sí? Así que vamos a considerarla como que es entero, ¿no? ¿Ya? Para que a todos nos den el mismo número. Entonces, 4 en el sentido transversal, 7 en el sentido longitudinal. ¿Estamos claros? Sí. ¿Cuántas placas, o mejor dicho, cuántos bastidores tengo que hacer?